su sacrificio. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Entonces vamos nuevamente al libro de la carta a los Efesios en el capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el versículo 15 en adelante. Cuando lo tenga, por favor, déjeme saber. Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es confiable, tu palabra es eterna y poderosa. Señor, eficaz para atraer corazones a vida y para transformar nuestras vidas decadentes en vidas que den gloria a tu nombre. Ayúdanos, ilumínanos para que seamos instruidos, equipados, Señor, y edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iniciando ya en lo que tiene que ver matrimonio en sí mismo, después de entender que hemos sido llamados, que lo que se espera de nosotros es a causa del Evangelio, el apóstol Pablo, en la sección que leímos del versículo 15 al 20, nos habla de lo que es o cómo luce una vida llena del Espíritu. Él dice: en lugar de vivir como necios, vivan como sabios en estos días malos. Luego dice: en lugar de ser llenos de vino, de emborracharse, sean llenos del Espíritu Santo. Un pequeño paréntesis que nunca puedo evitar hacer aquí es que no está diciendo esto que los creyentes no se emborrachan con vino, sino que se emborrachan con el Espíritu y parecen borrachos caminando en un culto dominical o en una vigilia, como sucede muchas veces en cultos en Latinoamérica. No es eso, está diciendo no con vino, sino llenos del Espíritu Santo. Eso es importante aclarar. Y dice el versículo 20 que en lugar de quejarnos, damos gracias a Dios el Padre por todo lo que pasa en nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Y es importante ver esto porque cuando desconectamos lo que viene a continuación de esto, caemos en moralismo. Y yo quiero evitar eso. Dice es más. Ese es más significa ¿cómo luce la vida llena del Espíritu? Cuando alguien dice yo soy lleno del Espíritu, yo soy creyente. Si es creyente, está lleno del Espíritu. Eso se ve en la vida en la cual nos sometemos unos a otros, versículo 21, por reverencia a Cristo. La tarea que tengo en este momento es hablar del matrimonio en un mundo perfecto. Y es importante esto porque la sociedad, la cultura ha llevado, e incluso
incluso muchas personas dentro de la iglesia cristiana han comenzado a creer la narrativa del mundo de que el matrimonio es un invento social, de que el matrimonio es un invento de los gobiernos, es un invento de las tradiciones, es una manera de tratar de someter a los hombres que están a su cuidado. Pero la Escritura nos deja ver que el matrimonio no solamente es un invento de Dios, como lo vamos a estudiar en esta sección, sino que el matrimonio es algo bueno. En mi país hay un dicho que tristemente algunos repiten dentro de la iglesia, y es: matrimonio y mortaja del cielo bajan. Significa diciendo que Dios les mandó el matrimonio, pero el matrimonio es un castigo divino. Algunos piensan que el matrimonio es consecuencia de la caída. Y entonces dicen, bueno, el hombre vivía en felicidad, pero como pecó, entonces Dios instituyó el matrimonio para hacerlo sufrir por toda la eternidad hasta que Cristo vuelva. Pero eso no es verdad. Lo que tenemos que entender, y es mi propósito hoy, es primero establecer una verdad necesaria para nosotros, y es que el matrimonio proviene de Dios. Y todo lo bueno proviene de Dios. Y que el matrimonio fue instituido por Dios antes de la caída. Por eso no es casualidad que luego de hablar de cómo luce el matrimonio en medio de la iglesia, que será parte de la sección de mañana, vemos al final, versículo 31 y 32, que Pablo remata este texto, esta porción, diciendo, como dicen las Escrituras. Lo que está diciendo Pablo básicamente es que lo que él acaba de explicar, lo que él acaba de decir de es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, y explicar qué significa eso para las esposas y qué significa eso para los esposos, no es otra cosa que la aplicación de las Escrituras. No es un invento de la iglesia cristiana, no es un invento del primer siglo, no es una idea paulina como muchos hoy están tratando de decir, justificando la unión libre, la cual, dicho sea de paso, el mismo Señor Jesucristo corrige en su encuentro con la mujer samaritana, aunque no ese es el énfasis del texto. Cuando esta mujer se acerca a Jesús y él le pide agua, él le dice, bueno, trae a tu esposo. Y ella dice, bueno, no tengo marido. Y Jesús le dice, en esto has dicho verdad, porque 3 maridos has tenido, pero con el que ahora vives no es tu esposo. Así que aparentemente esta mujer estaba viviendo en unión libre. Pero mi punto es que Pablo está citando Escrituras. Versículo 31, y es lo que, hermano, yo necesito que usted pueda agarrar y llevar a su mente y su corazón por el poder del Espíritu Santo en esta tarde. El matrimonio no es un invento de la sociedad, el matrimonio no es un invento de la iglesia cristiana, el matrimonio no es un invento del apóstol Pablo, sino que la ilustración y la aplicación del matrimonio en la iglesia cristiana es simplemente un reflejo de las Escrituras. Por eso Pablo dice, como dicen las Escrituras, verso 31, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. ¿Qué está citando Pablo aquí? Pablo aquí está citando Génesis, básicamente. Está citando unos textos de Génesis capítulo 1 y de Génesis capítulo 2, donde vamos a ir en este momento. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos retomar el diseño original. Necesitamos volver a ver el diseño de Dios para el matrimonio y el creador del matrimonio, porque mucho de lo que nosotros tenemos por idea del matrimonio proviene de la cultura. Para muchos de mi propia generación, el matrimonio fue moldeado por las películas de Disney, que hacia hace 30 años todavía se caracterizaban por una damisela que estaba en peligro, una muchacha que era incapaz de defenderse a sí misma y que básicamente todo el día lo que hacía era barrer, trapear y cantar de tal manera que los pajaritos venían a su ventana esperando que el príncipe azul viniese a su rescate para llevarla a un palacio donde barrer
barrería, trapearía y cantaría pajaritos, pero en un vestido bordado. Esa era toda la diferencia. Muchos crecieron con esa idea del matrimonio. Para otros se ha convertido en la nueva narrativa. Nuevamente, no es que tenga nada en contra de Disney, pero moldea a Hollywood el entendimiento que muchos tienen del matrimonio, y ahora se ha cambiado y ahora es el damiselo el que está en peligro. Ahora son hombres incapaces, hombres que no tienen la posibilidad de defenderse a sí mismo, y mujeres que no necesitan de hombres, mujeres que pueden hacer su vida completa, totalmente independientes, y que son las que vienen a rescatar a estos pobres hombres que no saben hacer absolutamente nada, reflejando una versión de feminismo que tristemente ha estado permeando muchísimo las filas de la iglesia cristiana. Así que, sabiendo que ese no es el diseño, vamos a ir al texto que Pablo está citando acá, y acompáñenme, hermanos, a Génesis. Vamos a estar capítulo 1, 26 y luego Génesis 2, 18, para ver en el contexto de las escrituras que Pablo acaba de citar aquí en Génesis 5, para ver ese diseño original. Así que si usted me acompaña, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 29. Estamos en el capítulo que nos habla de la creación, y entonces dice, versículo 26, que luego de hacer todas las clases de animales que se relatan en el versículo 25, Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Verso 26, y presta la atención. Entonces Dios dijo, esto es palabra de Dios, y fíjate que es la manera en que Dios ha creado todo en Génesis 1. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Verso 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, y presta atención que dijo los bendijo, no los maldijo. Es importante que leas lo que el texto está diciendo. Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas. ¿A quiénes les está hablando? A los seres humanos que acaba de crear a su imagen y semejanza, y les dice, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, las aves del cielo y los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Verso 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Es importante que podamos ver que dentro de lo que Dios dice que es muy bueno está el matrimonio. Porque cuando Dios está diciendo que crea al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer, varón y hembra, o como dice el original, varón y varona, en la versión en español, los creó a su imagen, luego los bendice, y la bendición es, sean fructíferos y multiplíquense. Y para entender ese sean fructíferos y multiplíquense, tenemos que mirar el capítulo 2, donde se nos habla el contexto del primer matrimonio, del cual tenemos relato en la historia de la humanidad desde la perspectiva bíblica, que lógicamente es nuestra fuente primaria. Capítulo 2, versículo 18 dice así: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos.
Y puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ya será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y la esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Las palabras de bendición que Dios pronuncia sobre Adán y Eva en ese momento tienen que ver con el matrimonio. Es lo primero que tenemos que entender, porque el matrimonio es una bendición. El matrimonio es algo bueno que Dios habla sobre el hombre. La palabra bendición significa Dios pronunciando algo bueno con el poder creador que hay en él para que suceda sobre aquellos que reciben esa bendición. Dios está hablando algo bueno, deseando algo bueno sobre Adán y Eva, pero hay una diferencia entre tus buenos deseos y mis buenos deseos y los deseos de Dios. Y es que aunque tus deseos para mí tal vez sean buenos, tú no tienes la capacidad de cumplirlos siempre. Pero Dios es omnipotente, amén. Eso significa que si Dios desea que algo bueno pase sobre la vida de un ser humano, eso bueno va a pasar. Así que lo primero que quiero establecer es que el matrimonio es una bendición. En el mundo perfecto de Dios hay cosas que vamos a ver que ya no tenemos, pero lo primero es establecer el marco teológico del matrimonio, y no podemos avanzar si tú no logras ver que a pesar que tal vez estás aquí porque estás pasando por un mal momento en tu matrimonio, que tal vez viniste, aceptaste la invitación porque el divorcio ha estado en la mesa, en las conversaciones últimamente, porque lo has contemplado en tu mente, porque has escuchado predicadores que dicen no hay problema, ¿cuál es el punto? Estamos en la gracia. Puedes recordar que el matrimonio no es una maldición, que el matrimonio no es un castigo que vino de parte de Dios. Yo sí sabía que yo tenía que pagar de alguna manera todo mi pecado, y entonces mira con quién me vine a casar. Porque algunos ven a su cónyuge como la sorpresa que les salió. No sé si aquí alguna vez la gente que hace comestibles, estos papitas y todo esto, a veces en mi época ponían muñequitos de sorpresa de la serie de televisión favorita, y uno decía, mira qué me salió. Y a veces algunos dicen, mira lo que me salió a mi esposa, mira lo que me salió, me tocó esto, qué cosa tan terrible. Pero no es una maldición, es una bendición. Ahora, tú escogiste con quién te casaste, o no sé qué va a pasar el día que yo pregunte lo siguiente y alguien me responda yo. ¿Alguno aquí lo llevaron a punta de pistola al altar? Hasta ahora siempre han dicho, no, todos fuimos voluntariamente. No sé qué va a pasar el día que cuente yo. Pero tú escogiste el cónyuge que tienes. Y el problema en tu matrimonio no es tu cónyuge. El problema en tu matrimonio eres tú. Quiero que partas de allí. Porque el matrimonio por diseño, por definición, es algo bueno. Y alguien dice, bueno, Juan, pero eso era el matrimonio en el Edén. Nosotros pecamos y fuimos expulsados del Edén. Estoy de acuerdo con varios teólogos que afirman que el matrimonio es lo único bueno que Dios dejó sacar del Edén. De todos los regalos que Dios le da al hombre en el jardín del Edén, de esas bendiciones, Dios nos permite sacar del Edén, llevar con nosotros fuera del jardín del Edén el matrimonio como un recordatorio de lo que era la vida perfecta y de lo que será la vida perfecta cuando Cristo se case con la iglesia en las bodas del Cordero. Algo que nos ayuda a estar como deseando que algo mejor pase en nuestras vidas. Eso es el matrimonio. Dios permite que Adán y Eva permanezcan casados, porque cuando tú vas a Génesis 3 y nuevamente Dios los bendice, les da nuevamente las instrucciones, multiplíquense y llenen la tierra. Luego del diluvio, lo que Dios le dice a Noé y a sus hijos es multiplíquense y llenen la tierra. Así ha sido siempre el deseo bueno de Dios, de que nosotros como portadores de su imagen divina seamos aquellos que están llevando su imagen, valga la redundancia, en todo lugar. Y eso solo es posible a través del
matrimonio. Así que el matrimonio es un regalo de Dios. Lo que no había en el jardín del Edén eran suegras. En el jardín del Edén había suegro. El suegro de Adán, ¿quién era? El Señor. El suegro de Eva, ¿quién era? El Señor. No había suegra, la suegra vino con la calle. No, mentiras, estoy jugando acá. Mi suegra es una bendición que vive aquí en Estados Unidos y yo en Colombia. Mi suegra es una bendición. El domingo vamos a ir a visitarla. Pero Dios nos da el matrimonio como algo bueno. Eso es lo primero que quiero establecer. Número 2, en el mundo perfecto, la imagen de Dios se ve de manera perfecta tanto en el hombre como en la mujer. Una de las cosas que generan problemas en los matrimonios es la lucha por quién es mejor. Hombres y mujeres están compitiendo y esa competencia la llevan nuevamente al matrimonio, pero en el mundo perfecto, tanto el hombre como la mujer, creados por Dios, son portadores de la imagen divina. No hay guerra, no hay ese deseo de probar quién es el mejor. Yo no sé si usted, aún como cristianos, a veces hacemos actividades de recreación y hombres compiten contra mujeres y uno puede ver allí ese deseo de quién gana más, quién es más fuerte, quién es más sabio, quién es más inteligente, quién hace mejor las cosas, pero eso es a consecuencia de la caída. Adán y Eva no tenían un complejo de inferioridad y de lucha de identidad de cuál género es mejor, porque lo que Dios establece en el capítulo 1 cuando habla de la creación es que varón y hembra los creó, a imagen y semejanza de Dios los creó. No hay un mejor género. Y eso es importante, porque vamos a ir a Efesios 5 nuevamente en otras secciones y vemos que entonces la mujer se somete al varón. Y decimos, bueno, pero espérate, si la mujer se somete al varón, entonces ¿es porque el varón es mejor? La respuesta es absolutamente no. Son roles, simplemente. Y los roles son un reflejo de la Trinidad. Cuando una mujer dice, o cuando hombres dicen que la idea de que un hombre sea la cabeza denigra a la mujer, sin darse cuenta, está diciendo que Cristo es denigrado en la Trinidad. Porque Cristo se somete al Padre. En la Trinidad, aunque son el mismo Dios, tres personas diferentes, el Padre tiene primacía sobre el Hijo. Eso lo vemos con claridad en el Nuevo Testamento. Cristo al final se someterá a Dios. El hecho de que el Padre sea cabeza no hace que el Padre sea más Dios que el Hijo. Son roles. Y el diseño que tenemos en el matrimonio es un reflejo precisamente de ese diseño, de Dios. Ese Dios trino del que estábamos cantando al inicio de la sesión es el mismo Dios que diseña hombre y mujer a su imagen y semejanza, y a cada uno le asigna roles distintos, pero esos roles de ninguna manera van en contravía de su valía como portadores de la imagen divina. Segundo, vemos aquí en el capítulo 2, verso 18 al 25, que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, algunos contradictores de Génesis dicen, bueno, aquí está la contradicción. Capítulo 1, crearon al hombre y la mujer. Capítulo 2, no está la mujer. El capítulo 2 es simplemente un zoom que se abre para explicar más a detalle lo que pasó en el día 6 de Génesis 1. Y entonces vemos aquí algo interesante. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hermanos, hay que tener cuidado de llevar este texto y acabar con la soltería bíblica en la iglesia, porque los solteros bíblicos son un regalo para la iglesia. Oramos por hombres o mujeres que Dios les dé el don de continencia y puedan permanecer solteros para la gloria de Dios. Pero también tenemos que tener cuidado en no tomar la narrativa del mundo y dejar ver que estar casado es lo peor. En Barranquilla, bueno, en Colombia, uno escucha cuando parejas jóvenes se van a casar y la gente dice, ¿por qué se aburrieron? ¿Por qué no disfrutas un poco más? Estás muy joven, disfruta y luego te casas. ¿Qué están diciendo? Estás básicamente diciendo que el matrimonio es algo malo,
que el matrimonio es el fin de la buena vida, pero Dios lo que está diciendo es que si no se tiene ese don de continencia, no es bueno que el hombre esté solo, que la esposa viene como una ayuda idónea. Entonces lo que vemos aquí es igualdad en medio de la diversidad de roles. La mujer no viene como autoridad del hombre, la mujer viene como ayuda ideal para el hombre. Algunos esposos dicen, pero yo tengo es una ayuda errónea, no una ayuda idónea. Bueno, te vuelvo a recordar, tú escogiste con quien te casaste y tu esposa es el reflejo de lo que tú eres como esposo, nunca olvides eso. Pero en el diseño perfecto, lo que vemos es un complementarismo. La mujer no es menos que el hombre no es más que la mujer, pero el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. No se trata de quién es más valioso, tienen la misma valía, pero cuando el Señor diseña el matrimonio, deja ver que no hay uno solo que sea suficiente. Necesitamos de otro. Dios está estableciendo esta verdad aquí de una manera bella. Crea una mujer que viene a ser la ayuda idónea para este hombre, pero la manera en que Dios crea esta ayuda es interesante, porque vemos en el versículo 21 que Dios hace que el hombre caiga en un sueño profundo después de que establece que no es bueno que esté solo, que necesita una ayuda del hombre, le pone a todos los animales al frente para ver qué los llama, pero no se encontró una ayuda ideal para él. Nosotros vivimos en una sociedad donde los hombres están encontrando ayudas idóneas en otros lugares. Algunos hombres ya no se casan, tienen mascotas. Algunas mujeres no se casan, tienen mascotas, o se están casando con hologramas, se están casando con muñecos de trapo, se están casando con robots, es una cantidad de locura. Pero Dios dice que es la mujer, y dice que pone a Adán en un sueño profundo. Algunos dicen que esa es la primera cirugía con anestesia general de la historia. Yo creo que pueden tener razón. Mientras el hombre dormía, el Señor le sacó una de su costilla y cerró la abertura. Hay una pregunta interesante. ¿No podía Dios hacer a Eva exactamente igual como creó a Adán y simplemente decir son iguales porque los crea iguales? Claro que sí. Entonces, ¿por qué Dios en este mundo perfecto hace que a Adán le quede una cicatriz, probablemente recordándole que Eva provino de él mismo, y lo que está apuntando es a la unidad que hay primaria entre el hombre y la mujer en el vínculo del matrimonio? Hay una unidad única entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer se hacen uno solo. Dice que el versículo 23, cuando Adán ve a Eva, dice al fin, como el hombre que está viendo a su esposa caminando hacia el altar el día de su matrimonio. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Hay unidad, pero no es una unidad solo en el sentido físico, cuando tiene la vida de intimidad entre pareja, sino que es una unidad que traspasa todas las barreras. Realmente están pensando en el beneficio el uno del otro. Fueron creados con ese propósito de servirse el uno al otro. No hay competencia. En el matrimonio diseñado por Dios, ninguno de los dos está pensando en sacar provecho del otro. Ninguno de los dos está pensando en sobresalir por encima del otro. Ninguno de los dos está pensando en avergonzar a su cónyuge delante de la familia o delante de los compañeros de trabajo, los vecinos, sino que realmente hay una unidad en medio de este hombre y esta mujer. Por eso Adán se alegra. Porque no solamente se alegra porque tenga una mujer con la cual pueda procrear, sino porque lo que Dios dice, es importante que hace el versículo 18, el versículo 18 no dice, no es bueno que el hombre no tenga relaciones sexuales. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es importante que lo notemos. Porque algunos piensan que el matrimonio es únicamente la legalización de la vida sexual. Y algunos se casan solamente para poder tener relaciones sexuales sin pecar.
Y citan allí a Pablo en el capítulo 7 de 1 de Corintios. No es mi texto, así que no me voy a ir para allá. Pero sí necesito que puedas ver que lo que Dios está proveyendo en el versículo 18 no es la respuesta a la intimidad sexual, a la procreación, sino a Adán está solo y no es bueno que esté solo. Le voy a dar una compañera para que pueda caminar con él, para que Adán no esté solo. Y aún, lógicamente, cuando Eva aparece en la escena, Eva no está sola. Yo no sé, a mí me gusta mucho imaginarme lo que puede pasar, pero pues Eva está allí y tal vez esté esperando que se levante Adán, que se despierte, como una esposa que está esperando que su esposo salga de cirugía. Ya, abrió los ojos, entonces la vio y se puso feliz. Pero el punto es, hay unidad. Mi amado hermano, Dios provee el matrimonio para que el hombre tenga una relación única con su esposa. Como hombres, todos los hombres cristianos estamos llamados a amar a todas las hermanas de la iglesia. Pero hay una mujer a la que yo debo amar de una manera en que no puedo ni debo amar a ninguna otra hermana de la iglesia, y esa es mi esposa. Hay un vínculo único entre ella y yo, que ha sido creado por Dios, un vínculo de unidad que se refleja en lo que dice el versículo 25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y esa vergüenza de la que está hablando acá, no solamente la vergüenza de que es que le salió un gordo, la vergüenza de que se envejeció, la vergüenza de que qué pena con esa cicatriz por acá, sino es la vergüenza de que realmente no había nada que ocultar, porque no había absolutamente nada que probar. Entre ellos había total confianza. Ese es el plan de Dios para el matrimonio, un lugar de confianza, un lugar donde yo pueda hablar con mi esposa y ella pueda hablar conmigo sin temor a cómo la voy a juzgar, sin temor a qué va a pensar de mí, sino realmente puedo ser yo con ella. Como cuando estamos evaluando pastores, yo quiero saber lo que su esposa piensa de él, porque no hay persona que conozca más a un hombre que su esposa. Ella es la que duerme con él, ella es la que sabe realmente cómo es este hombre y viceversa. Pero el punto de Génesis aquí es dejarnos ver ese propósito de Dios, la unidad que Dios ha provisto y que se manifiesta en que no existe temor. No hay una necesidad de aprobación el uno por el otro. Es triste ver cómo muchos matrimonios sufren porque sienten vergüenza el uno del otro. Yo no puedo contarle a mi esposo esto. Yo no puedo contarle esto a mi esposa. ¿Qué va a pensar mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? Es triste porque ese es el diseño. El matrimonio es un lugar seguro. Es un lugar que Dios ha creado para que en medio de un mundo de soledad, el hombre y la mujer puedan decir, aquí tengo refugio. La iglesia debe reflejar eso porque está llena de matrimonios así. Pero independientemente de qué tan saludable pueda ser mi iglesia local, nadie como mi esposa. Y esto ayuda a entender muchos conceptos, porque muchos matrimonios tienen mejores amigos afuera, pero mi mejor amigo debe ser mi cónyuge. Yo puedo tener buenos amigos, sí es bueno tener buenos amigos, hermanos en la iglesia con los que puedo hablar, pero el mejor amigo, el confidente de cualquier hombre o mujer debe ser su cónyuge. Es la persona que Dios le ha regalado, y es lo que tenemos que entender. Es una bendición de parte de Dios. Y si tú logras comenzar en esta noche a ver a tu esposo, a ver a tu esposa desde la perspectiva divina de mi esposa es una bendición. Puede que tú hayas llegado pensando, pero es una bendición que quiero devolver. Ojalá fuera como Amazon, 30 días de prueba y entonces la devuelvo, pero no funciona como Amazon porque Dios es bueno. Y quiero que entiendas algo, tienes el matrimonio que necesitas para crecer a la imagen de Cristo. Pero solo hasta que tú logres ver que cuando Dios te bendice con un matrimonio, está haciendo exactamente eso, bendiciéndote, vas a seguir luchando. Y vas a seguir quejándote en lugar de decir, Dios, gracias.
Cuando tú entiendes que el matrimonio, por encima de todos los problemas que puedan haber, que el pastor Dave estará abordando varios de ellos, el matrimonio en un mundo caído, porque ya no estamos en el Edén. Esa es la realidad. Y yo soy un pecador, como lo establecimos en la sección anterior, y mi esposa es una pecadora. Entonces esto no se va a ver siempre, pero ese es el diseño de Dios. Esa es la manera en que Dios ha planeado el matrimonio. Y número 2, para terminar, una de las cosas importantes es que el matrimonio en el mundo perfecto tiene una característica, es que Dios mora en medio de ellos. Una de las cosas que a veces no leemos con claridad en Génesis es la presencia de Dios, pero no es una presencia que es abstracta para ellos, sino que Dios está allí con ellos. De hecho, en el capítulo 3 vemos que Dios camina en el jardín del Edén. Dios mora en medio de ellos. Hermanos, el matrimonio deja de ser bendición no porque Dios ya no lo bendiga, sino porque sacamos a Dios de la ecuación. Un matrimonio solo podrá lucir como Dios lo ha diseñado cuando Dios es el centro de ese matrimonio, cuando Dios es el que mantiene los lazos unidos, cuando Dios es el centro de adoración de ese mismo matrimonio. En el mundo perfecto, Dios planeó morar en medio de los hombres que Él creó. Y es algo importante para nosotros recordar en la tarde-noche de hoy, que si Dios no está siendo central en tu matrimonio, estás en grave peligro. Aún si dices, pero lo estamos haciendo bien, no estamos en peleas, estamos disfrutando nuestro tiempo juntos, déjame decirte, estás en grave peligro, porque el diseño original de Dios para el matrimonio incluye a Dios. El diseño original de Dios para el matrimonio tiene a Dios en el centro. Dios es primario en ese matrimonio. Dios nunca tuvo la idea, no lo vemos en la escritura, de crear al hombre, darle una esposa y luego decir, vete y nos vemos en la eternidad. Sino Él los crea y tenemos un Dios inmanente, un Dios relacional, un Dios que camina con su pueblo. Y si tú no estás poniendo a Dios, y cuando digo poniendo, espero que no lo veas como un artículo, pero si no estás haciendo junto con tu cónyuge a Dios el centro de tu unión, estás caminando en tus fuerzas. Y déjame decirte, tarde o temprano, y más temprano que tarde, te vas a cansar. Y todo el esfuerzo que estás haciendo por ser un buen esposo, o todo el esfuerzo que estás haciendo por ser una buena esposa, se va a desmoronar tarde o temprano cuando veas que tu cónyuge no respondió como tú esperabas. Cuando veas que no hizo lo que tú esperabas que hiciera. Cuando tú llenaste de detalles a tu esposo, dijiste voy a tratarlo como la cabeza, y llegó el día del aniversario y se le olvidó de nuevo. O lo llamaste y otra vez no te contestó después de 10 veces que timbraste el teléfono. Te volvió a dejar en azul en WhatsApp. Es terrible cuando te dejan en azul. Y entonces otra vez vuelves atrás. ¿Por qué? Porque no está Dios siendo el centro de ese matrimonio. En un mundo perfecto, el hombre y la mujer no compiten, el hombre y la mujer celebran ese regalo, el hombre y la mujer permanecen en unidad, no hay vergüenza en medio de ellos, pero sobre todo Dios camina en medio de ellos. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Y está bien que lo traigamos a colación y dejemos de lado las narrativas del mundo. Amén. Vamos a orar y continuamos entonces. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, este diseño que tú tienes para nosotros, y mi oración es porque todos en este salón podamos recordar que el matrimonio es un diseño tuyo. Es un diseño divino, es un diseño dado antes de la caída y por lo tanto algo que debemos añorar ver, no solamente en nuestras propias vidas, sino en las vidas de todos los hermanos en la iglesia. Celebrando a aquellos que tú has llamado a la soltería bíblica, pero sobre todo afirmando que aún aquellos que tengan ese llamado celebren los matrimonios de los otros hermanos, porque es algo bueno que proviene de ti. Ayúdanos, Señor. Amén y amén.